situación del sector energético propio, el español. La política energética de cualquier país busca lo mismo, busca afrontar y resolver en la medida de lo posible los desafíos que presenta el problema energético nacional. Por ello, es necesario conocer cuáles son las deficiencias, tanto las tradicionales como las más recientes, en el campo de la energía en España, con el fin de poder comprender mejor posteriormente cuál debe ser nuestra política en este ámbito. Empezaré, por tanto, haciendo referencia a la influencia de la regulación europea. En esta dimensión, quiero hacer notar algo que se suele olvidar. Fue precisamente la cooperación en el ámbito de la energía la que estuvo de manera muy central en el origen de la propia Unión Europea. Lo que ahora es una entidad supranacional, jurídico-política, con competencias en casi todas las áreas de las agendas políticas nacionales, se empezó a construir en los años 50 del siglo XX mediante un tratado que fue el tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, como veis, energía, a la que unos años más tarde se añadiría la Comunidad Europea de la Energía Atómica. Por tanto, digamos que la semilla de la propia del proyecto de integración europeo fue la energía. Después quedó olvidada, digamos, durante muchos años, hasta que hace aproximadamente unos 12 años volvió a la primera línea del interés europeo. Como os digo, esos tratados seminales son de los años 50, pero no sería hasta mucho más tarde, hasta la década de los 70, por las crisis del petróleo del 73 y del 79, cuando se empezó a configurar una verdadera política energética europea, cuando se constató la necesidad de reducir nuestra dependencia energética exterior. Desde entonces se han ido adoptando medidas, si bien la política energética europea no ha tenido una base legal propia hasta el Tratado de Lisboa en el año 2007. Antes, por ejemplo, las cosas que hacía Loyola, se hacían utilizando otras bases jurídicas, medio ambiente, mercado interior, pero no había una base jurídica propia para la energía en la Unión Europea. El Tratado de Lisboa introduce un artículo clave para la energía, el 194, que define expresamente los objetivos a alcanzar en el seno de la Unión y, por extensión, en los Estados miembros en este campo. ¿Y estos objetivos cuáles son? El mercado interior de la energía, la seguridad de suministro energético y promover la eficiencia y el ahorro energético, las energías renovables y las interconexiones de las redes eléctricas nacionales. Eso está en el tratado, es decir, es derecho primario. Son objetivos marcados por la Unión en su mismo fundamento jurídico. Os los repito para que, digamos, captéis el concepto general. Primero, el mercado interior, es decir, un mercado único europeo integrado y competitivo, donde todos los actores del mundo energético puedan pues, actuar sin trabas. Después, seguridad de suministro, es decir, procurar ser lo más autosuficientes que podamos en energía. Y después una serie de cosas que son muy concretas y que llama la atención que estén en un tratado de derecho primario, ¿no? Como es eficiencia y ahorro energético, renovables, interconexiones. Sí, porque si no hay interconexiones entre los Estados miembros no hay mercado único, ni hay seguridad de suministro, ni hay nada. Por tanto, digamos que la gran novedad del Tratado de Lisboa es que la energía tiene su propia base jurídica. Y eso fue un gran salto de que, vuelvo a repetir, que impuso las bases, la primera piedra fue Loyola. Sin perjuicio de estos objetivos generales, la Unión ha desarrollado una estrategia para hacer frente a los grandes cambios que ha experimentado el escenario energético en los últimos años, porque por una parte ha habido un aumento
muy marcado de la demanda mundial por el desarrollo espectacular de los países emergentes. Después, las previsiones sobre el agotamiento a medio y largo plazo de los combustibles fósiles y un nuevo fenómeno que ahora está dominando el debate público, pero que hace 20 años nadie hablaba de él, o hace 15, que es el cambio climático, el calentamiento global. Por tanto, la estrategia energética de la Unión responde a estos retos, a estos problemas que son de gran calado. Esta estrategia tiene un nombre curioso y fácil de recordar, se llama 20-20-20. Diréis, ¿por qué 20-20-20? Pues muy fácil. Esta estrategia, que tiene como meta conseguir esa energía sostenible, competitiva y segura, pues establece dos objetivos obligatorios a nivel europeo. Reducir las emisiones de CO2 en un 20% respecto a los niveles del año 90, 1990, y la promoción de las renovables hasta que su peso en el mix energético europeo sea del 20%. 20-20. ¿Cuándo? En 2020. Por eso se llama la estrategia 20-20-20. Estos propósitos, hace una o dos décadas, hubieran sido calificados de utópicos. Sin embargo, hoy estamos en ello y en vías de conseguir. Se añadió un tercer objetivo de carácter indicativo. Estos dos que he dicho antes son vinculantes, obligan. Este es indicativo, si no es vinculante, es deseable. Y se dice que otro objetivo para 2020, para 2020, es mejorar nuestra eficiencia energética en un 20% en relación a lo que hubiera sido la evolución si no se tomara ninguna ley. La eficiencia energética, como sabéis, es conseguir lo mismo gastando menos.